Información que emerge. Información con un matiz diferente. La noticia desde otra perspectiva. Valores que comunican y comprometen. Semanario. Órgano de formación e información. Abre la página de la trascendencia. Semanario. Comenzamos. Sean bienvenidos a Semanario en la Radio, una vez más presentando en esta ocasión la edición 1472 correspondiente al 20 de abril. Y bueno, sean bienvenidos a un programa más. Y detrás de estos micrófonos nos encontramos Atsiri Martínez y Michelle Fletes. Y bueno, así como lo mencionaba en esta ocasión, pues es justamente la edición correspondiente pues al Domingo de Resurrección. Precisamente hay muchos temas pues que se podemos encontrar en la portada que tienen que ver con esto, y de hecho, bueno, gran parte de esta edición de Semanario pues aborda un poquito más pues qué significa esta resurrección, ¿no? La resurrección como una renovación de la esperanza, que ese es el tema de la semana, que lo podemos encontrar en la página 3, 4, 5, 6 y 7 de Semanario. Otro de los temas que también podemos encontrar es el impacto espiritual de la restauración de la Zapopana. Esto lo podemos encontrar en la página 14. Y bueno, como sabe, ya es como una continuidad de de estas notas que se han realizado precisamente de la restauración de la Virgen de Zapopan, que bueno, si usted se las perdió, bueno, pues en esta edición, página 14, puede encontrar un poquito más al respecto. Otro de los temas es el Vaticano, Papa con olor a oveja. Esto lo podemos encontrar en la página 17. Muy interesante esta nota. Y también en la página 19 podemos encontrar Adolescencia, que esto es una serie que está en una plataforma muy famosa de streaming hoy en día, Emociones y Realidad Desconocida, donde se aborda un poquito sobre esta serie. Y en una sección muy querida por todos los lectores, en la sección de Pregúntale al Padre con el Padre Eduardo Michel, se le cuestiona: Padre, ¿cuál es el nombre de Dios en la Biblia? ¿Yahvé o Jehová? Y él pues más adelante nos va a estar respondiendo ante esta duda, porque pues sí, muy interesante que sí hemos escuchado estos dos pues nombres que se le da a Jesús, a Dios, pero pues no sabemos cuál sea el correcto, y para eso pues el Padre Eduardo Michel nos va a responder. Y antes de continuar, también les queremos recordar nuestras redes sociales, que nos puede seguir en Facebook e Instagram como Semanario GDL. Y bueno, también seguir la página y estar al pendiente de la página oficial, que es www.arquimediosgdl.org.mx, donde cada semana puede encontrar pues el contenido de lo que se compartió en cada una de las ediciones, para que no se lo pierda y para que siempre esté bien informado. Así es, y pues en otro de los temas, una serie ya muy querida por todos ustedes es Faro y Brújula, que esta serie la escribe nuestra colaboradora Laura Castro. En esta ocasión nos lo titula Transparencia y Rendición de Cuentas. Ahorita en un momentito más vamos a tener un enlace directo con ella para que nos hable un poquito más del tema. Así es, y bueno, pues recuerde, así que también como lo mencionaba Atsiri, pues esta sección Faro y Brújula es una continuidad de notas, de artículos, de columnas que nos ha compartido Laura Castro sobre la vida y obra de Fray Antonio Alcalde. Usted lo recuerda, ya nos habló un poquito de sus obras, de cuando se fundó la Universidad de Guadalajara, la primera Universidad de Guadalajara, luego también los hospitales. Y bueno, ya a estas alturas nos está presentando el qué pasa después, una vez que Fray Antonio pues ya fallece. Y bueno, pues me parece que ya la tenemos en la línea. Laura, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlas. Gracias, Laura. ¿Nos podría platicar un poquito de lo que nos habla en esta edición de Semanario? Sí, cómo no, bueno, toca el turno a Faro y Brújula. Sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, así es. Titulado en esta ocasión. Porque como se atraviesan las vacaciones, de pronto se pierde uno. Bien, pues sigo con esta noticia de la muerte de Fray Antonio Alcalde y Barriga, hoy siervo de Dios, porque fue un documento que se publicó pues a los pocos días de que falleciera el obispo de Guadalajara, y luego se reprodujo en la Gaceta de México, y más tarde, casi un poquito más de un año después, en la Gaceta de Madrid. Y esto nada más que les comento, pues es noticia también de que la fama de Fray Antonio Alcalde
trascendía las fronteras, no se quedó solamente en el ámbito de Guadalajara, sino que su fama de santidad por todas las obras que hizo, pues se supo en otros lugares. De hecho, hay una referencia nomás que no la he podido encontrar, de que se publicó lo extraordinario que hacía este obispo de Guadalajara en un periódico de Florencia del siglo XVIII, pero no he encontrado ese tal periódico. No lo dudo, pero pues ya es un periódico muy antiguo que no he podido localizar. ¿En qué vamos ahora? Bueno, empezamos con la lista de las donaciones, limosnas y fundaciones que hizo Fray Antonio Alcalde en los 21 años que estuvo como titular de la Mitra, que gobernó la diócesis de Guadalajara. Y quien escribe esto es el oidor de la Real Audiencia, Manuel del Castillo Negrete, a quien le encargaron que hiciera justo esta relación de obras, que acompaña con un texto además donde incluye diferentes aspectos incluso de la personalidad de Fray Antonio Alcalde. El mismo oidor dice que es un extracto, quiere decir que fue mucho más de lo que podemos ver en esta lista, que es lo que comparto hoy en Faro y Brújula, y pues pensé compartirlo íntegro para que nuestros lectores tengan una idea más precisa de todas las cosas que cubrió Fray Antonio Alcalde, nada más haciendo una muy buena administración del dinero que se recaudaba a través de la diócesis. A conventos, a edificios como tal, que ya están pues los que conocemos, a órdenes religiosas, pues está constantemente haciendo aportaciones. Pero también ponía dinero, por ejemplo, y esto es algo de lo que me llama mucho la atención, para la composición de calles de esta ciudad. Es decir, aplanado, yo supongo que a esas fechas ya había empedrado, pero pues es una tarea que le tocaba al ayuntamiento. Yo creo, ¿no? Yo pienso que le tocaba al ayuntamiento, pero han de haber estado en tales condiciones que Fray Antonio Alcalde puso dinero para contribuir a que las calles estuvieran transitables. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, era totalmente otra la fisonomía de esta ciudad pequeña, casi todo el mundo a pie o a caballo o en mulas incluso. Entonces pues sí era necesario darles mantenimiento a las calles. Y aquí vienen, para que nuestros lectores puedan ver, pues la serie de donaciones que hizo por ejemplo, a comunidades pobres de Zacatecas y Aguascalientes. Visitó estas parroquias, pertenecían a la diócesis de Guadalajara, y también hizo donaciones a estas comunidades. Al Colegio Apostólico de Guadalupe, también en Zacatecas, por ejemplo, a la Villa de Lagos para ayuda de la fábrica de su parroquia. Estamos hablando de Lagos de Moreno, lo que hoy es Lagos de Moreno. En estos tiempos todavía no se llamaba así. Al convento de capuchinas de la misma villa, y hay que decir que las capuchinas aquí en Guadalajara también fue un gran benefactor, y este es un espacio que todavía se puede apreciar, lo tenemos y se conserva bastante bien, a pesar de todo lo que ha pasado con todo y la guerra de Reforma y otras guerras y otros conflictos. Se mantiene en pie, digamos que sí se le han quitado partes, pero la iglesia se conserva, y buena parte del convento, esto en el centro de Guadalajara. Aquí dice: a las capuchinas en diferentes cantidades, donaciones para la fábrica del convento y para su manutención, que esta parte también es muy importante. Cuando se lanzaba a emprender alguna obra, Fray Antonio Alcalde no solo se ocupaba de gestionar el terreno, de comprar los materiales y poner el dinero para los materiales, sino que definía alguna otra obra, algún espacio, algún lugar que pudiera generar recursos para que la nueva obra se mantuviera. El ejemplo clásico es el del Santuario de Guadalupe,
que fue una obra integral. Se compró los materiales por adelantado, con lo cual reactivó el comercio de Guadalajara y generó empleo, pero también mandó a hacer unas casitas de cuyos ingresos se iba a mantener el edificio del santuario y también parte del sacristán y del párroco. Entonces siempre estaba pensando por adelantado y decía, lo que se obtenga de la venta de los frutos de tal huerto, de tal convento, será para mantener tal y tal obra. Entonces también por eso se le considera un genio en materia administrativa. Y entonces vamos con esta relación y al final simplemente digo continuará, porque todavía no concluimos con ella, pero ya nos vamos acercando a la última, quizá la que sigue o alguna otra más, y cerramos con estas entregas de la noticia de la muerte de Fray Antonio Alcalde y Barriga, con este extracto de las donaciones, que es un documento invaluable. Pues muchas gracias, Laura, por toda esta serie que nos ha estado entregando a lo largo de este tiempo. Es como estar escuchando, pues sí, una serie, la vida y obra de Fray Antonio Alcalde, pues entenderla y comprenderla como un personaje muy importante para nuestra ciudad, para Guadalajara. Así es, muchísimas gracias y pues espero que estén atentos de la siguiente entrega. Muchas gracias, Laura. Nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Laura. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. En la página 8, pues presenta Laura Castro esta, pues, listado de personas, lugares y demás a los que se les destinó, pues, este dinero que ya después, una vez que falleció Fray Antonio, pues dejó estos encargos, ¿no? Así es. Y pues prueba de, así como lo menciona Laura, prueba de que era un buen administrador, porque estoy viendo las cantidades y digo, wow. Sí, aquí en la página 8 puede encontrar el listado que nos estaba comentando Laura. Aquí está todo este listado y como ella dice, pues lo deja como en continuará, porque pues todavía no termina con estas entregas de Fray Antonio Alcalde. Así es, y bueno, ya recordando pues el tema de esta semana, precisamente porque nos encontramos pues el domingo de la resurrección, esa edición del domingo de resurrección, pues vamos a platicarles un poquito este tema que nos comparte el padre José Luis González Santos Coy. Él nos presenta dentro del tema de la semana, encuentros que transforman a la luz del sepulcro vacío. Así es, él nos dice en este artículo, la resurrección de Jesús no fue solo el final glorioso de una historia, sino el inicio de una nueva manera de vivir. Fue un acontecimiento que sacudió corazones, despertó conciencias y encendió la esperanza en quienes lo creían todo perdido. No fue un misterio reservado a unos pocos privilegiados, sino una experiencia compartida por hombres y mujeres concretos con nombres, heridas y sueños. Durante esta semana de Pascua, él nos invita a mirar a estos personajes que aparecen en los relatos de la resurrección. No están allí por casualidad, cada uno representa una forma de encontrarse con el resucitado y de reaccionar ante la vida nueva que él ofrece. Algunos llegaron llorando, corriendo, dudando, otros caminaron sin reconocerlo, pero todos al final fueron transformados por el encuentro con Cristo vivo. ¿Y tú? Él nos deja estas preguntas. ¿Dónde estabas en esta historia? ¿A qué personaje te pareces hoy? Es lo que nos comparte de primera mano el padre José Luis. Y ahí, en parte, pues a platicarnos de cada uno de estos personajes. El primero que nos presenta, pues es María Magdalena. Y dice, la esperanza que renace desde el llanto. Y bueno, era una madrugada y el sol aún no salía, pero María Magdalena ya estaba de camino al sepulcro. Iba con el corazón roto buscando el cuerpo de su Señor, el mismo que le había liberado de 7 demonios y le había devuelto la dignidad. Recordemos pues por qué era muy tachado el personaje María Magdalena, o más bien ella porque era muy juzgada. Pues bueno, Jesús la liberó de ello. Y ella pues representa a los que aman profundamente, a quienes no se resignan al final y a quienes no abandonan aunque todo parezca perdido. Cuando llegó y no encontró el cuerpo, lloró amargamente. Su dolor era tan humano y tan sincero que
toca el corazón, pero también es en ese llanto donde Jesús le salió al encuentro. No se presentó con discursos teológicos ni con señales espectaculares, sino que la llamó por su nombre, María. Ella, al escuchar su nombre, lo reconoció y su esperanza renació en ese instante. Y bueno, María Magdalena nos enseña que el corazón que busca encuentra y que la fidelidad en medio del dolor siempre será recompensada, incluso cuando sentimos que todo se ha derrumbado. Y de ahí nos muestra también a Pedro, lo pone como Pedro la esperanza que restaura las caídas. Y pues bueno, Pedro es uno de los personajes más intensos y cercanos al Evangelio. Y este personaje nos enseña que la esperanza no es para los perfectos, sino para los que, aun cayendo, se levantan, para los que aceptan el perdón de Dios y se dejan transformar por su misericordia. Su historia es la prueba de que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni herida que Él no pueda sanar. También están los ángeles, mensajeros que despiertan la esperanza dormida. Y bueno, cuando las mujeres se acercaron al sepulcro en la madrugada, pues no encontraron lo que esperaban. En lugar del cuerpo de Jesús, hallaron ángeles vestidos de blanco que les lanzaron una pregunta desconcertante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y bueno, pues los ángeles aparecen como enviados de Dios que rompen la lógica del dolor. No se limitan a consolar, sino que anuncian una realidad nueva, inesperada y gloriosa. Representan las voces que Dios pone en nuestra vida para sacarnos del estancamiento, para hacernos reaccionar cuando nos quedamos atrapados en lo que ya no está, en lo que murió y en lo que no comprendemos. También están los discípulos de Emaús, la esperanza que arde al redescubrir a Cristo. Y pues estos discípulos nos representan a todos nosotros cuando caminamos cabizbajos, decepcionados, porque las cosas no salieron como esperábamos, y representan a quienes conocen a Jesús, pero han dejado de creer que sigue actuando. Sin embargo, Jesús no se aleja, sino que camina a nuestro lado, incluso cuando no lo vemos. Y bueno, finalmente Él nos menciona que tú y cada uno de nosotros también está llamado a ser testigo. María Magdalena, Pedro, los ángeles y los discípulos de Emaús nos muestran que el resucitado no se deja ver por los más preparados, sino por los más dispuestos, los que buscan, los que corren, los que lloran y los que caminan, aunque sea con el alma cansada. Vamos a una breve pausa y continuamos en Semanario en la Radio. Editorial por Semanario. Esperanza viva por la resurrección de Jesús. La muerte y resurrección de Jesucristo son eventos trascendentales de la fe cristiana. Ambos acontecimientos están unidos y hacen posible nuestra salvación. Nuestra esperanza no se basa en buenos deseos o expectativas, sino en Cristo, que vive para siempre y que conquistó a la muerte. Nuestra fe y esperanza son vivas porque Jesús vive. La primera carta de San Pedro nos da un magistral resumen de nuestra salvación. Los primeros 12 versículos nos ayudan a lanzar una perspectiva correcta de lo que Dios hizo por nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús y de cómo nos ayudan a enfrentar en el presente los momentos difíciles de la vida. El apóstol Pedro comienza su carta con un saludo a creyentes expatriados que vivían como extranjeros en 5 regiones de Asia Menor. Esta carta es considerada universal porque se aplica a todos los creyentes en cualquier lugar donde vivan de alguna manera como extranjeros en este mundo. Al recibir la ciudadanía celestial, la salvación que goza cada creyente es un milagroso regalo en el que participan las 3 divinas personas: el Padre que elige, el Espíritu Santo que santifica y el Hijo Jesucristo que rescata por su sacrificio en la cruz. La muerte de Jesús nos perdona nuestros pecados y su resurrección nos da una esperanza viva que nos asegura una herencia que no se puede destruir, manchar o marchitar. En Jesús tenemos esperanza. Dios nos muestra su gracia y misericordia a través de la muerte y resurrección de su Hijo único. Nuestra salvación será entonces manifestada o completada en el futuro y está asegurada por el poder de Dios. Esto es posible
porque nuestra esperanza es viva porque Jesús vive. Sin embargo, el gozo por nuestra salvación no nos exenta de pruebas o momentos difíciles. De hecho, los cristianos, además de pasar por momentos dificultosos como todas las personas, también enfrentamos circunstancias que prueban nuestra fe, pero que al salir victoriosos dan gloria y alabanza a nuestro Dios. La expectativa por la venida del Mesías es un tema central en el Antiguo Testamento. Ahora podemos recordar la muerte de Jesús en nuestro lugar y celebrar su resurrección, pero los profetas anticipaban estos acontecimientos futuros a la distancia. Recordamos el pasado Viernes Santo la muerte de Jesús y este domingo de resurrección celebramos que Jesús vive. Por lo tanto, nuestra salvación, gozo y esperanza están vivas cada día. Y aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar, nuestra fe se mantiene firme porque Jesús vive. Podemos enfrentar con gozo las pruebas presentes porque Cristo vive y nuestra salvación está segura. El Papa Francisco ha dicho, Cristo resucitado es nuestra esperanza y de esa forma nos anima a ver a Cristo resucitado ante los fracasos de la vida y señala que el cristianismo por eso es alegría, sorpresa y vida. El cristianismo no es tanto nuestra búsqueda hacia Dios, sino la búsqueda de Dios a nosotros. Jesús nos ha tomado, nos ha agarrado, nos ha conquistado para no dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo requiere un corazón capaz de asombrarse. Aquí hay felicidad, alegría y vida. Donde todos pensaban que hubiese solo tristeza, derrota y tinieblas, así que brille su luz y que su victoria sobre la muerte nos inunde de alegría. Oigan, y no olviden que para poder tener sus pláticas, si a usted se les complica el ir a alguna parroquia a tomar pláticas, pues para ser, tanto papás y padrinos, para ser padrinos de bautismo, comunión, confirmación, bueno, pues para eso está la página academy.arquimediosgdl.org.mx, donde usted, si no lo sabía, ahí puede tomar estas pláticas para papás y padrinos de bautizo, comunión, confirmación, y además también hay cursos de espiritualidad, vida y familia, Biblia, y pues esté muy al pendiente de esta plataforma porque también están sacando talleres y muy correspondiente pues también en estas semanas que se ha estado viviendo Semana Santa y Pascua. Así que visite academy.arquimediosgdl.org.mx. Y continuando con temas de semanario, en el apartado de historias cotidianas, pues tenemos a Víctor Ulín, nuestro colaborador, que en esta ocasión lo que nos escribe es el desalojo indeseable. Y pues bueno, habla sobre esta señora, Carlota, que disparó a 2 personas que presuntamente ocupaban su casa. Y bueno, pues el Víctor Ulín nos comenta que pues no nos hemos preguntado qué pasó por la mente y el corazón de doña Carlota cuando disparó a 2 personas que presuntamente pues ocupaban su casa. Y bueno, ¿cuánto tiempo le llevó tomar esa decisión, no? Que ahora mismo la tiene entre la cárcel y su casa en caso de que por sus 73 años de edad aplique prisión domiciliaria. Y el por qué sustituyó la palabra por una bala, ¿no? O sea, el hecho de mejor ir a hablar las cosas que dijera, no, yo voy, no pienso hablar. Lo único que voy a hacer es disparar, ¿no? Y que no admitió ya ninguna tregua. O sea, de que ella sin remordimiento, sin tocarse poquito el corazón, fue a lo que fue, ¿no? Directamente. ¿Y cuál fue su último intento de diálogo con los presuntos invasores? Tampoco sabemos mucho de las víctimas más allá de lo que los medios publican en medio de contradicciones, ¿no? Que si eran habitantes amparados legalmente por un contrato o que habían sido engañados por un grupo sindical que en el Estado de México se dedicaba a invadir y rentar casas que tienen propietarios. Bueno, pues conocemos del hecho solo la versión de la posverdad que presentó a doña Carlota
pues haciendo justicia con propia mano según las imágenes viralizadas. El de una mujer de avanzada edad que bajaba de un automóvil acompañada de 2 de sus hijos y que desfunda una pistola que toma con sus 2 manos y dispara a uno de los supuestos invasores y luego contra el otro, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas hemos visto este video y pues sí es como muy insensible, ¿no? Sí. Como muy Duro, o sea, muy crudo. sí, muy crudo. Y más porque uno puede llegar a pensar como que pues esta señora cómo es capaz, como una señora de 73 años Va a ser capaz hacer de eso. algo así, ¿no? Y bueno, pues el rostro de doña Carlota fue arrancado del anonimato para ser expuesto. La volvieron también heroína y en un símbolo para no seguir creyendo en la impartición de la justicia de los jueces que siguen en sus decisiones, dándole la razón a los que quieren fuera del sistema judicial y que irían a votar en junio próximo. Y bueno, pues también nos dice Víctor Ulín que no nos conviene que se sustituya la civilidad por las pistolas y que busquemos solucionar las diferencias con acciones violentas en las que todos nos ponemos en riesgo. No debemos perder la esperanza en la ley ni en los hombres y mujeres que imparten justicia. Es lo que nos queda por mantener a raya, y el ojo por ojo y el diente por diente que avanza y que no podemos permitir que se vuelva en la bandera en la que nos envolvamos para la justicia de la barbarie. No hagamos justicia por nuestra propia mano. Es mejor esperar que los mismos pues jueces hagan la justicia como tiene que ser. Y aquí está la nota y la pueden encontrar en la página 11. Y en la página 22, como ya les comentábamos al principio de la edición, en la sección muy querida por ustedes de Pregúntale al Padre, en esta ocasión le preguntan al Padre Eduardo Michel: Padre, ¿cuál es el nombre de Dios en la Biblia? ¿Yahvé o Jehová? Y para esto pues tenemos ya en línea al Padre Eduardo Michel, que nos va a resolver esta duda que le hacen en esta ocasión. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? Muy bien, también, gracias. Y pues ahora sí, Padre, que nos pueda compartir cuál es el nombre de Dios en la Biblia, ¿Yahvé o Jehová? Bien, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Ciertamente que el nombre de Dios se va revelando. Dios tiene muchos nombres, ¿eh? De hecho, hay que decir, en el Antiguo Testamento aparecen varios nombres de Dios. Es la forma como la gente tenía de nombrar a Dios, ¿verdad? Elohim, Yahvé, evidentemente que es un nombre, pero Jehová nunca fue un nombre de Dios. Es obvio que ha habido una confusión, y esto surgió en base a una pregunta que una joven me hizo porque escuchó una discusión entre 2 personas, una católica y otra protestante. La católica decía: el nombre revelado por Dios en la Biblia es Yahvé. La segunda decía: no, el nombre revelado por Dios es Jehová. Se enfrascaron en una discusión, cada quien citando su Biblia, y finalmente no llegaron a nada. Entonces esta joven me preguntaba: Padre, dígame, ¿cuál es el nombre que Dios ha revelado en la Biblia? ¿Cuál es el nombre que Él se da a sí mismo? Bueno, sí hay un nombre que Dios se da a sí mismo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, porque Dios revela su nombre a Moisés en aquella zarza ardiente que llamó la atención de Moisés. Moisés fue a ver por qué no se consumía, y Dios le dijo: quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es sagrado. Y entonces Dios lo va a enviar para liberar a su pueblo. Y cuando Moisés le dice: pero me van a preguntar quién me envía, entonces el Señor le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Y efectivamente el nombre de yo soy el que soy, o yo soy, es el nombre que conocemos como Yahvé. Es decir, este es el nombre de Dios, revelado por el mismo Dios en la Sagrada Escritura. Y evidentemente que este nombre es un nombre sagrado para los israelitas. De hecho, ellos lo evitaron pronunciar por respeto, por un temor reverente. Y en su lugar, al leer las Escrituras, sustituían el nombre de Yahvé por el nombre de Adonai, que significa Señor. Entonces, cada vez que llegaban al nombre de Yahvé, leían Adonai. Esta es una forma de respetar el nombre de Dios. ¿Por qué no nombraban el nombre de Dios? Esa es una pregunta interesante, porque en la mentalidad semítica, que es la mentalidad judía,
pues ponerle nombre a algo significa tener poder o dominio sobre eso. Por eso es que Adán le pone nombre a los animales, porque Dios así quiere que ejerza dominio sobre ellos. O también cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, porque Dios le está mostrando que tiene soberanía sobre él. O incluso cuando Jacob recibe el nombre de Israel tras luchar con Dios, evidentemente que el nombre es algo que implica cierto poder o dominio en aquel que lo pone. Por eso el pueblo de Israel entendió que no podía no ponerle nombre a Dios, pues no podía nombrar a Dios con su nombre, aunque Dios lo hubiera revelado, y por eso siempre guardaban un temor reverencial hacia el nombre de Dios. Entonces, dado que nadie puede tener autoridad sobre Dios, el pueblo de Israel evitaba pronunciar el nombre divino. Esto es por respeto, por una reverencia que ellos entienden. Entonces, la pregunta es, ¿y de dónde viene entonces el nombre de Jehová? Bueno, Jehová es un error. Es un error porque, claro, cuando los judíos copiaron la Sagrada Escritura, donde decía Adonai, o sea, para recordar que decían Adonai en lugar de Yahvé, pronunciaron las vocales de Adonai entre las consonantes de Yahvé, y si las intercalamos, por decirlo así, entonces de ahí viene una lectura errónea que dice Jehová, Jehová. Ese es un error que ciertamente es un error de la Edad Media. Los cristianos de la Edad Media desconocían cómo era el nombre de Dios y por tanto comenzaron a pronunciar el nombre como Jehová. Pero en realidad los judíos nunca usaron el nombre de Jehová porque no corresponde a la pronunciación original. Quiere decir entonces que realmente el nombre que Dios se ha dado a sí mismo es Yahvé. Pero la pregunta entonces aquí sería, ¿y cómo debemos llamarlo nosotros? Bueno, para nosotros Jesús nos ha revelado la forma más íntima de referirnos a Dios, y esa es Abba, o sea, papá o padre. Dios es nuestro Padre, así nos lo revela Jesús. Y dado pues que el nombre de Dios es sagrado, pues para nosotros la pronunciación del nombre de Dios siempre tiene que ser esta. Dios debe ser llamado Padre o Papá, porque así nos enseñó Jesús. Jesús nos enseña, cuando ustedes se dirijan a Dios, díganle Padre nuestro, es decir, aquella oración tan bella que nos enseñó Jesús. Por tanto, yo les digo en conclusión que aunque el nombre de Dios es Yahvé, sin embargo, hay que decir que aún por respeto, hoy pues se sigue evitando nombrar este nombre de Dios. Nosotros no tenemos problema en decirlo porque no faltamos respeto a este nombre, pero en realidad es que ese es un nombre que Dios se dio en el Antiguo Testamento. Para nosotros el nombre de Dios es Abba o Papá, pero Jehová pues no es una lectura correcta del nombre de Dios, sino que es una lectura errónea. Pero entonces simplemente no se trata aquí de hacer polémica con algunos hermanos que le llamen así a Dios. Simplemente la idea es que mejor nos refiramos a Dios con el nombre de Papá o Abba, Padre, como Jesús nos enseñó a llamarle, porque esto nos abre a una relación más profunda y filial con Él. ¿Qué les parece? Pues muy interesante, padre, porque pues, sí, bueno, en mi caso yo sí he escuchado pues que de repente diferentes tipos de personas están mencionando que Yahvé, que Jehová, y es muy común de repente escucharlo y llegamos a lo mejor pensar que está bien de las dos maneras. Y pues es muy interesante y el cómo nos aclara esta duda, porque a lo mejor muchos vivimos con la idea de que las dos maneras es la correcta y bueno, realmente una ni siquiera existe, ¿verdad? Bueno, efectivamente, este nombre de Jehová, como digo, fue una lectura errónea de las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai, porque así lo hacían los judíos, que para recordar que el nombre de Dios no había de nombrarse, entonces decían Adonai, pero como hicieron esa combinación y los cristianos de la Edad Media ya no sabían qué significaba eso, pues lo empezaron a pronunciar incorrectamente. Pero sí, como digo, no se trata de entrar en polémica, pero sí efectivamente de señalar que este nombre no existe y que en realidad es un error, ¿verdad? Que hay que decirlo con claridad. Pues le agradecemos mucho, padre, por habernos tomado la llamada y resolvernos esta duda ya usted personalmente. Con mucho gusto, estoy para servirles. Gracias, padre, que tenga buen día. Igualmente, que estén muy bien.
Pues ahí lo tiene, ya escuchó y fíjese, muy interesante. Siempre todo lo que nos comparte el padre Eduardo Michel nos aclara muchas dudas y nos abre un poquito más nuestro panorama al conocer y al desmentir muchas de las cuestiones. Claro, él lo mencionó, no es entrar en polémica, simplemente pues el tener el conocimiento de que pues de dónde surgió este otro nombre que realmente pues no es el revelado realmente por Dios. Muy interesante, a mí yo no lo sabía. Sí. Y bueno, pues pasamos a las felicitaciones de los próximos días para que si alguno de ustedes conoce a estos sacerdotes, pues no pierda la oportunidad de felicitarlos. Comenzamos con el 21 de abril, felicitamos al padre Alfonso Rodríguez Díaz y al padre Juan José Sánchez Delgado. El 22 de abril hay varios cumpleañeros. Empezamos con el padre José Marcial Ambris Pérez, con el padre Jorge Alberto Dueñas Mesa, con el padre José Gómez Rodríguez, al padre también Mario Raudel González Arciniega, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, el padre Sotero Torres González y al padre Sotero Salvador Contreras Ramírez. Muchas felicidades. Al 23 de abril felicitamos al padre Eliezer Martín Amezcua Herrera, al padre Rogelio García Sánchez, al padre Jorge Hernández Contreras, al padre Jorge Jiménez Vázquez, al padre Jorge Emilio Torres Rodríguez y al padre Alejandro Valdés Loera. El 24 de abril felicitamos al padre Jesús Chávez Chávez, al padre Gil Luis Cervantes y al padre Antonio Olivos Sepúlveda. Para el 25 de abril felicitamos al padre José de Jesús Aceves García, al padre Antonio Orozco Gutiérrez, al padre José Ángel Piña Martínez y al padre Marcos Sánchez Gómez. El 26 de abril al padre Noé Gutiérrez de La Paz. Y para el 27 de abril felicitamos al padre José Ramírez Ruiz. Pues muchas felicidades a todos ustedes y como ya bien dijo Michelle, si alguno de ellos es su señor cura, su párroco, pues no pierda la oportunidad de felicitarles por su cumpleaños. Así es, y bueno, pues no les queremos, más bien no queremos que usted olvide nuestras redes sociales, que nos sigan, que estén al pendiente, tanto de Facebook, Instagram como Semanario GDL. Síganos, esté al pendiente de lo que se publican en las redes y también en la página oficial que es www.arquimediosgdl.org.mx. Como usted ya lo sabe y si no lo sabía se lo recordamos, en esta página se publica pues todo el contenido de semanario, tiene que estar bien al pendiente de lo que se comparte y si usted se pierde el físico. Así es, y pues por nuestra parte ha sido todo, el tiempo se nos pasa siempre volando, hay todavía más temas dentro del semanario de esta edición que como le comentábamos al principio es la 1472, para que usted la adquiera, hay muchísima información muy valiosa aquí dentro, así es de que no pierda la oportunidad de adquirir su semanario. Por nuestra parte es todo, yo soy Atsiri Martínez. Y yo Michelle Fletes, y reiterando nuevamente que sí obtengan su semanario, que si no les llega a sus parroquias, porque esto es muy importante, de repente recibimos mensajes de que es que no nos llega a nuestra parroquia, ¿cómo lo podemos conseguir? Porque no nos llega a nuestra parroquia. Así de fácil y sencillo. Háblele con su señor cura, hable con su párroco y dígale directamente, queremos que aquí llegue semanario. Y pues así es la manera más sencilla y más fácil de que usted pueda obtener cada domingo su semanario. Y bueno, nuevamente me despido, soy Michelle Fletes. Y Atsiri Martínez, hasta la próxima. Hasta la próxima. El repique de Fray Badajo por Arquimedios. Toque a campana tañida. Elección del Poder Judicial. ¿De qué forma la ciudadanía va a seleccionar por cuáles candidaturas votar? Hay miles de candidaturas que son anónimas para la gran mayoría ciudadana. Al iniciar la campaña, algunas candidatas que militan en el oficialismo empezaron a hacer lo que hacían antes los priistas, ir a las maquinarias gremiales de operación electoral, a los sindicatos, porque sin ellas cualquier candidatura está destinada al fracaso. Por eso las tres ministras morenistas, la chulada de Loreta, la del pueblo, Lenia, y la plagiaria Yasmín, recurrieron a mecanismos clientelares, sindicatos de maestros, electricistas y grupos de ambulantes para que las apoyaran. Imagine usted cómo serán las sentencias de esas ministras en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y la justicia? Toque de ánimas.
La elección de jueces es un proceso electoral sin debate. Es una competencia donde los actores no se comunican entre sí, ni se ven ni se oyen. Los candidatos no están visibilizados ante el elector. Simple y sencillamente, nadie identificamos a los que están compitiendo. Como no son vistos ni son escuchados, recurren a las ocurrencias mercadotécnicas y a la frivolidad electoral. Para capturar la atención del público, la mecánica es, para votar, es abigarrada. El elector tendrá que optar entre decenas de opciones, que solo se expresan como nombres en una boleta. No hay pedagogía al momento de emitir el voto. No se vincula al candidato con algo que identifique los principios que diferencien a un candidato de otro. Toque de duelo. La ONU considera que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y sistemáticas, por lo que decidió solicitar información al Estado mexicano y abrió la puerta para que la crisis por desaparición de personas pudiera ser expuesta en una Asamblea General de la ONU. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estimó que sí existe una situación sistemática y generalizada de desapariciones en México. Y Oliver de Frouwill, que es el encargado, recibió el comité informaciones fundamentadas que indican que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Sería esta la primera ocasión que un país integrante de la ONU es sometido a escrutinio por una crisis humanitaria de desapariciones forzadas. frayBadajo@gmail.com. Por hoy, cerramos la página de la información. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Semanario. Comunicación trascendente.